día vamos a ver ya los métodos gráficos. Aunque acá en esta hoja tengo un ejemplo más de un ejercicio que es una aplicación a los centros instantáneos. Eso van a leer ustedes, unas ruedas escalonadas, ruedas sin deslizamiento sobre su cubo, de la forma que se indica en la figura. Si la velocidad del centro C es de 4.5 metros sobre segundos hacia la derecha, en el instante que se muestra, determinar la velocidad angular de omega de la rueda y, inciso B, las velocidades de los puntos A, D y E. Aquí está con conceptos de centro instantáneo. ¿Ya? Ahora, antes de ingresar a los métodos gráficos, primero hay que ver ciertos convenios que se utilizan. Dice así, antes de ingresar a ver los métodos gráficos para determinar velocidades en sistemas articulados, primero debemos establecer ciertos convenios. Ahí tengo la figura, ¿ya? El punto O de la figura es un punto fijo y el punto Q también es un punto fijo. Ahora dice, 1. Se deben enumerar las basas, partiendo con el 1 a la basa fija. La basa fija es el piso. Se considera como una basa. Eso. 1. Y luego, sucesivamente, se van nombrando a las otras basas 2, 3, 4, en cualquier sentido. Por ejemplo, yo he dicho que esta va a ser la 2. Podía haber dicho que esta otra, que es la 4 en el dibujo, puede ser la 2. Eso ya no interesa. Pero parte siempre con el 1, con la base fija. 1, 2, 3, 4. Aquí hay una articulación de rótula, pero todo es una barra. 4. Esta es la 5 y el cursor es la 6. O sea, este es un mecanismo articulado de 6 barras. Dice, se deben enumerar las basas partiendo con el 1 a la basa fija. 2. Las articulaciones se nombran con letras mayúsculas. Las articulaciones son los puntos de unión entre dos basas sucesivas. Esta es una articulación, que se dice también articulación fija. Esta es otra articulación, donde se unen la basa 2 con la basa 3. Esta es una articulación, basa 3 con la basa 4. Esta es otra articulación de la basa 4 con la basa 5. Aquí hay la articulación de la basa 5 con la basa D, o el cursor, pero se considera basa también, se dice basa. Un segundo. Entonces, debemos designar a las articulaciones con letras mayúsculas. Algunos utilizan la notación A23, dice, que indica que en el punto A están articulados las basas 2 y 3. Es otra forma de designar a las articulaciones, señalando qué basas están unidas en ese punto, en esa articulación. Pero es muy moroso eso. 3. Las conexiones con la basa fija se denotan con las letras O y Q, o también O sub 2, que quiere decir que en O está la basa 2 y en Q está la basa 4. Depende de cada uno. Nosotros siempre vamos a tratar de ser lo más simples posible, sin subíndices, y vamos a colocar O y Q, o cualquier otra letra al final. Ahora, en el mecanismo mostrado en la figura, se tiene que es de 6 basas, y la basa 1, esta es la basa fija, se conoce también con el nombre de chasis o bastidor. Chasis o bastidor.
o barra fija también. La barra 2 es una manivela o barra de entrada. Esta es la que está conectado con el motor, si quieren. Es la barra de entrada o manivela. La 3 y 5 se denominan biela o también, sí, biela o conector, no me acuerdo su nombre, pero biela lo llamaremos. La barra 4 es la manivela oscilante, porque solamente no da vueltas completas, solamente va oscilando. Y 6, cursor. El 6 es el cursor. Ah, ya me acuerdo. La barra 3 y la 5 es la biela o vínculo flotante, también se llama. Son vínculos flotantes. Entonces, esa es la convención que utilizamos. Métodos gráficos de las velocidades. Existen varios métodos gráficos para determinar velocidades, para elegir, según sea el caso, el procedimiento más conveniente. Sí, resulta de que nosotros vamos a plantear 3 métodos gráficos para determinar velocidades en sistemas articulados. Ahora, ¿cuál es el mejor? No se puede decir cuál es el mejor, porque va a depender del ejercicio que nos plantean. Hay ejercicios que se prestan más fácilmente a un método que otros. ¿Ya? Depende. E inclusive se puede mezclar, es posible mezclar. Si yo estoy resolviendo por un cierto método, ¿ya? Y me faltan datos para continuar por ese método que estoy queriendo hacer, pienso en otro método y digo, por este método sale ese dato que necesito. Utilizo ese método, obtengo y continúo nomás con el método que había empezado, etcétera. Puedo ir mezclando métodos. Espérame un ratito, hay alguien que quiere ingresar y ya está. Ya, yo creo que nadie más. A ver, leemos nuevamente. Métodos gráficos de las velocidades. Existen varios métodos gráficos para determinar velocidades. Para elegir, según sea el caso, el procedimiento más conveniente. Muchos problemas de mecánica en que entran velocidades se prestan más fácilmente a una solución gráfica. A ver, esta parte me recuerda algo más. Suele ocurrir de que cuando yo estoy resolviendo un problema de movimiento de forma analítica, muchos de nosotros nos sentimos, como les digo, incompletos porque necesitamos más información para poder resolver ese ejercicio, repito, de forma analítica. Este método gráfico o estos métodos gráficos me van a mostrar ciertos conceptos que bajo el concepto de resolución de formas gráficas puedo obtener esos datos. O sea, me va a ayudar a completar datos, completar datos para resolver también de forma analítica.
Esa también es la importancia de estos temas. ¿Ya? De ahí que dice, muchos problemas de mecánica en que entran velocidades se prestan más fácilmente a una solución gráfica. Obviamente la solución gráfica no te va a dar un resultado exacto, te va a dar un resultado aproximado porque al dibujar de forma gráfica y a escala vamos a cometer errores en el traslado de vectores, en el mismo dibujo que tiene que estar a escala, ¿ya? Porque dependiendo de los datos, a veces 1 milímetro que tú falles puede significar, si se trata de velocidades, puede significar un error de, si el resultado correcto sería 5 metros sobre segundo, ¿ya? Con 1 milímetro de error, yo obtengo ese valor como 25, ¿ya? Que es grande, es mucho el error. Pero también se puede cometer errores muy pequeños. Todo depende de los datos que nos den y de la forma exacta que dibujemos o tracemos nuestras escalas, ¿ya? A ver, empezamos con un método que es la base para todo y es el siguiente, dice. Sabemos que una rueda o disco en rotación pura, lo que quiere decir que este disco que está acá en la figura, gira alrededor de este apoyo que es su centro. Si se conocen la velocidad de un punto cualesquiera y su distancia al centro de rotación, hace que pueda determinarse las velocidades de cualesquier otro punto del disco. Entonces, ¿qué? Ese disco está girando alrededor de este punto. Inicialmente, supongamos yo conozco la velocidad de este punto A. Según el sentido de rotación, este vector velocidad tiene que tener su punta de flecha hacia la derecha, ¿no? Entonces, dice, si yo conozco la velocidad lineal de un punto cualesquiera, del punto A, y su distancia al centro, o sea, esta distancia, es posible determinar la velocidad de cualquier otro punto. ¿Cómo? Esta velocidad a escala, yo lo dibujo aquí, y voy a trazar la distribución lineal de velocidades. Como la velocidad de este punto es cero, entonces la línea que une ese punto con la cabeza del vector, de ahí que es importante el tamaño que dibuje a escala, porque si yo dibujo hasta aquí, vean, el triángulo de velocidades se vuelve este otro, y estoy cometiendo error, tiene que ser a escala. Ahora, si me piden hallar la velocidad del punto B, vean que ese punto B está sobre el radio trazado al punto A. Su velocidad tiene que estar dentro del triángulo de velocidades. Entonces, por la muestra que tenemos acá, podemos ver claramente que la velocidad del punto B es mucho más pequeña que la velocidad del punto A, ¿cierto? Y si yo trazo a escala, por triángulos semejantes puedo obtener la velocidad de B. Pero no siempre los puntos tienen que estar a lo largo o sobre el radio trazado a la velocidad A. Por ejemplo, este punto C no está sobre el radio. Pero ¿qué es lo que hago? Todos los puntos que están a igual distancia tienen la misma velocidad. Entonces, con un compás punteo ahí
y lo traslado hacia el triángulo de velocidades hasta el radio. Y de ahí dibujo dentro del triángulo de velocidades la magnitud de la velocidad DC. Este concepto es básico, pero que se utiliza mucho, mucho, mucho. Entonces, este sería el primer método, pero no, ojo, es válido solo cuando la velocidad de su centro es fijo, es rotación pura, dice. Aquí dice, en rotación pura. Si no, no es así. Ahora, ¿qué métodos gráficos vamos a ver? Primero, vamos a ver el método de la línea de resultantes. Luego, el método de centros y luego el método del polígono. Ahora, cuando a mí me plantean un ejercicio para resolver de forma gráfica, el primer método que pienso es el del polígono, que es más rápido. Además de que este método del polígono, el mismo método se utiliza para hallar las aceleraciones por forma gráfica. Entonces es más completo. Mientras que la línea de resultantes y el de centros es para velocidades nomás, no sirve ya para aceleraciones. Pero hay un detalle, por ejemplo, el de centros considera casos que no considera el método del polígono. Y es el caso de que si entre dos cuerpos existe resbalamiento, se resbalan unos respecto del otro, mientras que el polígono no considera eso. Entonces hay detalles de eso. Línea de resultantes es el primer método que vamos a ver. Inciso A, método de la línea de resultantes. En todos los casos, en los tres métodos gráficos, los datos de partida son los mismos. Dice, se parte conociendo la velocidad de un punto del sólido y la dirección mínimamente, la dirección de la velocidad de otro punto del mismo cuerpo. O sea, la explicación que hacemos acá es para dentro de un cuerpo rígido. Luego esto voy a aplicar para un sistema articulado, pero el análisis se hace para un mismo cuerpo rígido. Y consiste en lo siguiente. A ver, voy a tener que dibujar, aunque mal dibujado, pero ¿qué pasó? Yo quiero ver el sentido. Por comodidad, yo estoy dibujando acá como cuerpo rígido una barra que puede tener cualquier forma, no importa. Y voy a considerar
un punto A y un punto B. ¿De acuerdo? Ahora, como yo quiero resolver por medio de un método gráfico, dice, los datos que yo debo conocer son los siguientes. Debo conocer la velocidad de un punto que pertenece a ese cuerpo. Y la velocidad que conozco va a ser la velocidad del punto A. Y la dirección de la velocidad de B. Si conozco la velocidad de B, mejor, pero mínimamente la dirección de la velocidad de B. Que aquí quiero ver, esta es la dirección de la velocidad de B. Un cachito, esto vamos a reducir. Ya, parto de ahí. Tengo el cuerpo rígido, dos puntos de los cuales conozco la velocidad de un punto A y la dirección de la velocidad de otro punto B. De ahí parto. Primer paso, debo unir con una línea estos dos puntos. Entonces el punto A voy a unir con el punto B. ¿Ya? Luego, segundo paso. A ver, hay una cosa muy importante que me estoy olvidando porque directamente estoy queriendo explicar ya el método. Pero lo que me estoy olvidando es decir que tengo que dibujar a escala. Tengo que dibujar a escala la valla. Si me dice que la valla es de 2 metros, entonces diré 2 metros en mi dibujo represento en 5 centímetros, digamos, ¿no? Esta velocidad BA también tiene que estar a escala. Si esta velocidad es 50 metros sobre segundo, entonces yo dibujaré 50 metros sobre segundo equivale en mi dibujo a 2 centímetros, digamos. Ya, pero eso en el dibujo mejor les explicaré. Ya, conozco eso, ya está todo a escala. Trazo la línea que une a los puntos A y B y luego voy a proyectar esa velocidad que conozco ortogonalmente, ¿ya?, a la línea que une esos dos puntos. De su proyección ortogonal es esta. Y también puedo hacer su proyección vertical. A este le llama A3, a ver, A2 y A1. Este es el A2. Y ese punto es el A1. Es eso. ¿Ya? Primer paso, entonces, descomponer la velocidad conocida en dos direcciones ortogonales. Una paralelo o proyectado sobre la línea que une a los dos puntos y la otra la perpendicular. Esta línea paralela a la línea que une a los puntos se llama componente de traslación. O sea que esta velocidad de aquí es la componente de traslación. Y esta componente vertical es la componente de rotación. Luego dice que la magnitud de esta componente en traslación no cambia para ningún punto. Si yo digo, este punto va a tener la misma componente de traslación. Por tanto, la componente de este punto B va a ser del mismo tamaño. Vamos hasta ahí. La misma.
el B2. Y como la componente en traslación siempre es perpendicular a la componente de rotación, trazo la perpendicular y el punto de intersección me determina la velocidad de B. Que sería el B sub 1 y este sería el B sub 3. Entonces, de esta manera obtengo la velocidad de B, su componente en traslación y su componente en rotación. Pero, ahora, ¿por qué la velocidad de traslación de todos los puntos de la base que están sobre la línea que une a los puntos A y B son iguales? Sí, porque no puede ser ni menor ni mayor, debe ser igual. Supongamos, si es mayor este punto, entonces se desprende la base. Como puede ver, en una base un punto esté yendo a más velocidad que el otro. Se revienta. Y aquí no se revienta. Entonces, deben ser iguales a lo largo de la base. De ahí va. Ahora, si yo trazo con otro color una línea que va por las cabezas de los dos vectores velocidad, esa línea se llama línea de resultantes. Línea de resultantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los vectores velocidad de cualquier punto de esta barra que están sobre la línea que unen a esos dos puntos, su cabeza va a estar siempre sobre esta línea. Por ejemplo, si yo quiero hallar la velocidad de este punto, su componente de traslación es del mismo tamaño. Supongamos hasta aquí, del C. Su componente en rotación debe ser perpendicular. Y como su cabeza debe estar sobre esta línea de resultantes, la velocidad de C es esta. Ahora, si yo trazo otra línea por estos puntos, por las cabezas de las componentes de rotación. Inicialmente yo conozco A3 y B3. Desde ya que estas dos van a ser paralelas, Pero si yo trazo esa línea, el punto de intersección de esa línea con la línea AB me determina un punto que se llama centro de rotación. Ahí al revés. Ya, eso está explicado acá, pero era importante nomás que les explique en la pizarra. A ver, ahora yo creo que me van a entender mejor. Se parte conociendo la velocidad de un punto del sólido y la dirección mínimamente de la velocidad de otro punto del mismo. A. Se traza una línea que une a los dos puntos en cuestión, en este caso A, B. Ahí está, el A y el B. Importante, dice, graficar a escala vectores velocidad a escala. O sea, graficar a escala y los vectores velocidad a escala. O sea, voy a utilizar dos escalas ahí. Uno para el dibujo y otro para las velocidades. Ahora,
Para hallar la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido de manera directa, se procede. 1. Dado el vector BA, vean acá en el dibujo, BA es A sub 1. Descomponer en sus componentes ortogonales, es decir, A2 y A2A1. Voy a descomponer A2 y A2A1. Esto es igual que esto, pero después vamos a seguir explicando. Ya. 2. Conocida la dirección de la velocidad de B. Esta es la dirección de la velocidad de B. Esta no. Esa es la dirección de la velocidad. Trazamos B2. B2. Que es igual al A2. Que es igual a este, del mismo tamaño. A lo largo de la línea que une ambos puntos A, B. Ahora, desde B2, aquí está B2, se traza una línea perpendicular a AB, hasta cortar la línea de acción de la velocidad de B, determinando así la velocidad de B es igual a B1. O sea, como conozco ya este B2, trazo una perpendicular hasta cortar la línea de acción de la velocidad. Ese punto de intersección me determina la velocidad de B. Eso es. Ahora, unir con una línea A1 y B1. A1 con B1. A esta línea se denomina recta o línea de resultantes, ya que las cabezas de todos los vectores velocidad de cualquier punto del cuerpo están sobre esta recta. Eso ya les expliqué. 5. Por ejemplo, si se quiere encontrar la velocidad B sub C del punto C, aquí he dibujado aquí el punto C, su componente de traslación es la misma que el AA2 o el BP2. Por ejemplo, si se quiere encontrar la velocidad del punto C de la base, trazamos C2, que es igual al AA2, sobre la recta B. Y desde C2 una perpendicular al AB que corta a la línea de resultantes en C1, de donde se obtiene la velocidad de C. Ahora, AA3 y BB3 son las componentes de rotación. Esto que les dije. A3 y B3 son las componentes de rotación. ¿Ya? Pero falta ese pedazo, ¿no? Si yo uno estos puntos A3 y B3, la intersección con la línea AB determina un punto N. Ese punto N se llama centro de rotación. Se supone que en ese instante la barra está girando alrededor de ese punto N. Y aquí hay un ejemplo, pero es un ejemplo ya de un sistema articulado, ¿ya? Pero de forma literal solamente. O sea, me muestra el procedimiento que debo hacer, no tanto así el dibujo a escala. No. Aquí me está diciendo el procedimiento. Dice, dado un sistema articulado de 4 barras, se pide encontrar las velocidades de los puntos A, B, C, D y E, sabiendo que se conocen las dimensiones del sistema articulado y las ubicaciones de los puntos. Y, además, la velocidad angular de entrada. Ya. A ver,
Mi sistema articulado es este. Una barra que está aquí. La otra barra tiene esta forma. Es una placa triangular, pero después de ese triangular se extiende todavía esa barra hasta aquí. Y la otra barra es esta. De ahí que es un sistema articulado. El piso es el 1. Este es la barra 2. La barra 3 es el triángulo más esta línea BD. Y el 4 es esta barra. Entonces, es un sistema articulado de 4 barras. ¿Qué me pide? ¿Qué datos tengo? Tengo la velocidad de entrada de la barra de entrada, que tiene sentido contrarreloj, dice. Conozco el omega 2. Y además conozco la separación entre los apoyos, la longitud de esta barra, la longitud de esta parte del triángulo, la longitud de esta parte, esta longitud. Prácticamente conozco todo como para dibujar a escala es el sistema articulado. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pide? Calcular las velocidades de este punto A, de este punto B, de este punto C, de este punto D y de este punto E. Me piden las velocidades de esos puntos. Como verán, están inclusive en diferentes barras. Ahora, ¿cómo parto? Y he dibujado yo a escala esto. A ver, leeremos un poquito aquí para que no me desfase. Allá. Procedimiento. Dado el dibujo, dibujar en una hoja el sistema articulado a escala adecuada. Por ejemplo, escala del dibujo, digo. Los 50 centímetros que me dice alguna longitud, yo lo voy a representar en 5 centímetros en mi dibujo. Y según esa escala voy a ver las otras dimensiones de qué longitud voy a dibujar en mi dibujo. Ahora, el segundo paso es calculamos analíticamente la velocidad de A. Es decir, la velocidad de A, vean acá en el dibujo, está en la barra 3 y está en la barra 2. Y la barra 2 tiene rotación pura. Entonces, la velocidad sería omega 2 por el R2. El R2 es la longitud de la barra. Entonces, dice, 2, calculamos analíticamente la velocidad de A, es decir, velocidad de A es omega 2 por OA, es el R2. Supongamos, porque aquí no me dan valores numéricos, yo he colocado así, supongamos que valga 20 metros sobre segundo, me sale ese producto. Ahora, con este dato yo tengo que buscar una escala para dibujar los vectores velocidad. Entonces, 3. Con el valor de BA obtenido, trazamos a escala la velocidad B sub A. Entonces, aquí está. Ejemplo, ¿no? Escala de velocidad. Esos 20 metros sobre segundo yo lo voy a dibujar de 2 centímetros. ¿Cómo lo voy a dibujar? Tiene que ser perpendicular al radio de giro. O sea que la velocidad de A de 2 centímetros perpendicularmente lo dibujo aquí. La punta de flecha está en sentido porque la rotación, vean, es contra el reloj. Y luego, digo, ese punto A que he calculado como si fuera parte de la barra 2, esa velocidad también sirve para la barra 3, porque en los puntos de articulación
los dos cuerpos tienen la misma velocidad. En ese punto. Ahora, considerando la barra OA, que tiene rotación pura, dibujamos la velocidad de A de 2 centímetros en el punto A perpendicular al OA y en sentido de rotación. 5. Pasamos a la barra ABD, o sea, la tercera barra triangular con su cuernito ahí. Trazamos una línea que une A, B y D. A, B y D, una línea. Y descomponemos ortogonalmente la velocidad de A, obteniendo la velocidad de traslación A 1 y su velocidad de rotación A1, 2. Esa velocidad lo descomponemos, componente de traslación A sub 1 y su componente de rotación A1, A2. ¿Dónde vamos? Ya. 6. Trazamos B1 y D1. Allá. Esta componente de traslación A sub 1 va a ser la misma componente de traslación de B y de D, porque están sobre la misma línea. Y luego vamos a trazar sus perpendiculares. Pero primero, este punto B pertenece a la barra 3, pero también pertenece a la barra 4. Y cuando pertenece a la barra 4, digo, la barra 4 tiene rotación pura. Por tanto, la velocidad del punto B debe ser perpendicular a la barra 4. Entonces, conozco la dirección de la velocidad de B. ¿Ya? Y cuando he trasladado la velocidad de traslación A sub 1 al B y al D, obtengo B1 y D1. Trazo perpendiculares a estas hasta la intersección con la dirección de la velocidad de B. Y obtengo el B sub 2. Voy a trazar la línea de resultantes entre la cabeza de la velocidad de A y la cabeza de la velocidad de B. Y de esa manera obtengo la velocidad de D con la perpendicular trazada a D1, o sea, la componente de rotación. Vean, ya he obtenido la velocidad de B y la velocidad de D. Luego, esta barra 4 tiene rotación pura. Por tanto, al conocer la velocidad de B, puedo trazar el triángulo de velocidades. Y como E pertenece a esa barra, este debe tener una velocidad dentro del triángulo de velocidades. Ya tengo el B sub E también. A ver, hasta ahí vamos a leer aquí. Trazamos B, B1 y D1, que son las componentes de traslación de los puntos B y D. 7. Como se conoce la dirección de la velocidad de B, que es perpendicular a la barra BQ, rotación pura, trazamos la perpendicular a BD, de B1 hasta intersectar con la línea de acción de la primera velocidad de B, generando B sub 2. De allí, la velocidad de B se obtiene como B sub 2. Trazamos la línea de resultantes A2, B2, la línea que une las cabezas de estas dos velocidades. 9. A partir de D sub 1, trazamos la perpendicular al ABD, hasta intersectar con la línea de resultantes en D sub 2. Y de allí obtenemos la velocidad de E. Luego hallamos BE perpendicular a BQ dentro del triángulo de velocidades. Ahora, esto para hallar C. Ahora, o sea que ya conozco la velocidad de A, de B, de D y de E. Lo único que me falta
falta es la de C. Pero vean, C no está sobre la línea que une al AB. Si bien es parte de la barra 3, el punto C, pero no está en esa línea. Entonces, para eso hago lo mismo que para el caso B. A es parte de la barra 3, B es parte de la barra 3. Entonces, voy a unir A con C, con una línea. Esa velocidad de A descompongo ortogonalmente una a lo largo de la línea que une a los puntos A con C y la otra perpendicular. Esta componente A sub 3 es de traslación en esa dirección. Y su componente de C de traslación en esa dirección tiene que ser del mismo tamaño. Y ahí obtenemos el C4 y trazo la perpendicular, su componente de rotación. Hasta ahí nomás va. Ahora, por el otro lado, ahora voy a unir B con C. Este B descompongo en sus dos componentes ortogonales, uno a lo largo de la línea que une B y C, generando B sub 3. Entonces, B sub 3 es componente de traslación. Y la componente de traslación de C tiene que ser la misma a lo largo de esa dirección. Su componente de rotación de este punto C tiene que ser perpendicular a CC3. Y estas dos perpendiculares, C4, C5 y C3, C5, se intersectan. Y ese es el punto que determina la cabeza de la velocidad de C. Porque cumple las dos condiciones. Y luego tengo la velocidad de C. Ahora, por ejemplo, he dicho, no sé si está ahí, no está. Ya lo he dibujado, ¿cierto? Y he dicho, mi escala para el dibujo es que los 20 metros sobre segundo, que era la velocidad del punto A, está dibujado en 2 centímetros. Hecho el dibujo, está escalado. Y ahora voy a decir, a ver, por ejemplo, esta velocidad de aquí es de 2 centímetros. Si me fijo la velocidad de B, es más pequeñito, digamos 1.5. Allá. Mido con una reglita 1.5, digo, regla de 3. Si 2 centímetros representa 20 metros sobre segundo, 1.5 centímetros será la velocidad de B. Regla de 3, directa. Velocidad de B es 1.5 por 20 dividido entre 2. ¿Cuánto me da? 15 metros sobre segundo. La velocidad de B es 15 metros sobre segundo. La velocidad de cuántos centímetros es en el dibujo. Voy a medirle, digamos, 8 centímetros. 0,8. 2 centímetros, 0,8 tendría que ser. 0,8 centímetros será la velocidad de E. Regla de 3, este es 0,8 por 20 dividido entre 2 y obtengo 8 metros sobre segundo. Mido la velocidad de C con una reglita, cuánto es, y así voy encontrando las velocidades de cada uno de los puntos. Repito, no es exacto el valor correcto, pero por lo menos debo aproximarme.
Supongamos que el resultado correcto de forma analítica me dice que la velocidad de C es, por decir, 35 metros sobre segundo. ¿Ya? Y ustedes, con sus dibujos realizados, ¿ya?, obtienen que la velocidad de C es, por decir, 36.5. Ya se aproxima. Pero que me saquen que la velocidad de C es 52, ya está mal hecho. Está mal hecho. Y generalmente cometen porque no dibujan a escala. Supongamos que este tiene su inclinación de 60 grados. Ustedes al ojímetro le hacen de 70, digamos. Y esa perpendicular que debería ser esto y su descomposición esto, ahora es esto y su descomposición sería este otro, más chiquito. Y así voy arrastrando los errores. ¿Ve? Entonces, dibujo a escala y los vectores velocidad a escala. Y otro, también se comete error por ejemplo, aquí tengo la barra 2 y debo trazar la perpendicular. Y no dibujan tan perpendicular, un poquito inclinado, digamos. Y ya voy arrastrando error también. Traten de hacer lo más exacto posible, lo más exacto posible. No debemos alejarnos del valor real, porque cuando yo empiezo a corregir, me fijo el procedimiento como han hecho, pero no estoy midiendo uno por uno, cada uno se ha medido 90 grados exacto, no hago eso. Lo que hago es resolverlo de forma analítica, ¿ya?, y obtengo el valor verdadero. Y entonces me fijo ustedes cuán cerca o cuán alejado están de ese valor. Vean, al inicio les había dicho de que estos métodos gráficos también nos enseñan a encontrar algunos datos para poder resolver de forma analítica. ¿Qué dato yo puedo aprender de esto? Estas componentes de traslación que deben ser iguales, por ejemplo. Cuando me enseñan física así de forma analítica, en ningún momento hablamos de eso. Pero aquí ya estoy aprendiendo ese caso más, que puedo sacar información considerando ese concepto. Ya, este ya es un caso con números, con datos numéricos. Dado un sistema articulado, aquí tengo, este es también de 6 barras, ¿no? El piso es 1. Esta es la barra 2, todo esto es la barra 3, aquí el cursor 4, esto es 5 y aquí hay otro cursor. Dice que esta barra 2 gira en este sentido. Ahora, el omega 2 es 20 radianes segundo. El L2, es la longitud de la barra 2, 10 centímetros. El L3, que es desde A hasta C, es de 40 centímetros. Y el L4, ¿dónde está el L4? El L5 debía ser esto, porque el L4 pareciera que el cursor tuviera esa longitud. No, el L5 es de 60 centímetros. El cursor 4 se mueve horizontalmente y el cursor 6 se mueve verticalmente. El ángulo que forma con la horizontal la barra 2 es de 60. La barra 3 con la horizontal 45 y la barra 5 con la vertical 30 grados. ¿Qué me pide? Calcular las velocidades del cursor D y del cursor D. Las dos velocidades.
Elegir una escala para el dibujo. Enumeramos las basas. Ya están enumeradas. Hallamos velocidad. A ver, ustedes tienen que hacer ese seguimiento. Aquí está todo el desarrollo, pero a mí me gustaría que ustedes dibujen y construyan, basándose en estos pasos, elegir una escala para el dibujo. Por ejemplo, yo que 10 centímetros, yo lo voy a dibujar de 2 centímetros. O sea que esta barra 2 que tenía 10 centímetros, lo he dibujado de 2 centímetros. Aquí está, formando 60 grados. La barra 3 es de 40 centímetros. O sea que tengo que dibujar de 4 centímetros esa barra, ¿no? A ver cuál es mi escala. 10, 2 centímetros, 40, 8 centímetros, de 8 centímetros. Y así voy dibujando. Y ahí está, que la velocidad de D me sale 540 centímetros sobre segundo y la velocidad de B 270 centímetros sobre segundo. Preguntas, jóvenes. Inge, Inge, ¿Ya? Dime, en el ejercicio dígame. anterior eh, había tres barras, ¿no?, en el triángulo. ¿Por qué la consideramos solo como una? La barra 3, creo. Ah, ya. Es que la barra 3 no siempre van a ser barras, son cuerpos, son placas si quieren. La barra 3 tiene esta forma. Es una placa de ese tipo. Así es. Pues es una planchita, tiene su área, y esa es parte de la barra, ¿no? A esa barra 3 está conectado aquí una barra y aquí otra barra. Ese es el piso, aquí está articulado, aquí está articulado. O sea, esa es la forma de esa barra. Muchas veces se coloca, digamos, en lugar de, así también se coloca. Esa barra 3, ahí está la otra, supongamos esta es la otra. Y aquí yo coloco una soldadura de una barra, a la barra 3, y a esta barra 4, digamos, otra soldadura también. Entonces, puedo darle cualquier forma. La barra 3 es todo esto con esto. Todo, esa es la forma de la barra. En este caso, la forma de la barra es así, una plancha triangular y su astita, yo digo, ¿no? Su saliente. Depende de la forma de las barras. Obviamente, aquí también puedo decir la barra 2 que sea de esta forma. Aquí está articulado. Se puede darle cualquier forma. La barra 3 que sea, que tenga esa forma. Cualquiera. No siempre van a ser barras. Si yo me piden la velocidad de este punto, trazo la línea. Y todos los puntos sobre esa línea tienen la misma componente de traslación. Pero si yo digo ahora de este punto a este punto ya no está sobre esa línea, entonces lo que yo tengo que hacer es trazar otra línea ahí. Y esta velocidad que conocía, ahora lo voy a descomponer uno sobre esa línea y esta componente de traslación tiene que ser así y bla, 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 y voy construyendo. O sea, la forma de las barras o eslabones o vínculos no interesa.
por comodidad dibujamos barras. Pero este ejercicio ya me ayuda y me dice algo, ¿no? De que ese punto que es parte de la barra 3 no está sobre esa línea, no siempre tiene que estar. En ese caso, ¿cómo se hace? Y ahí está la explicación.